Hola, ¿cómo están? ¿Cómo andan? Somos Martín y Seque y en este canal, Escenas Dibujadas, Hablamos de películas, libros y discos mientras dibujamos en Krita. y esta noche toca. ¿Qué te digo? Vamos a hablar de Indie Art, una película del año 2021, podríamos decirle una película de terror, que básicamente se trata de, en medio de o de nuestra pandemia actual, no se sabe muy bien, un científico se viaja al campo a buscar a una conocida de él, también científica, que está realizando un estudio en medio del bosque acompañado por una exploradora, una susodicha ranger, no sé cuál, supongo que explorador sería digamos, el mejor término para utilizar en este caso. Guardabosques, eh, ¿no? que lo, sí, sí, está bien, guardabosques, que lo va a llevar hasta donde está la doctora porque está 2 días de viaje a pie. Y en el medio empiezan a encontrar cosas raras en el bosque, una situación extraña, gente desaparecida, alguien que los ataca y más. Y esa es mi sinopsis, a menos que vos se te ocurra que hay algo que deberíamos estar agregando acá. La película está escrita y dirigida por Ben Wheatley. Sí. No sé si lo dijiste. No, 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 no lo mencioné. Bueno, aclarado. Pasamos a cinematografía. Pasamos a cinematografía. Bueno, si bien a mí me encantó la cinematografía, también hay algo que tengo que reconocer y por momentos me parecía como que bajaba la calidad de la imagen. Por momentos se sentía más en una cámara portátil o algo por el estilo, ¿no? Bueno, todas las cámaras son portátiles hoy por hoy, pero me refiero a Sí, algo sí, sí. más de amateur. No sé por qué en ese momento. Yo lo noté como un bajo en la calidad de la imagen, pero no tampoco quisiera asegurarlo, ¿no? Eso es una idea que me llevó por momentos, pero bueno. eh, Cinematográficamente me encantó, ¿no? La película está muy mezclada constantemente con ciertas imágenes, podríamos decirle psicodélicas, ¿no? Relacionadas a la psicodelia en cuanto a eh, la edición de imágenes que vienen de la naturaleza, el uso de sonidos, cantos de las aves y cosas por el estilo, y a su vez también, ¿no? De música monótona, música electrónica bastante extraña, podríamos decirlo, ¿no? Que te intenta, ¿cómo me costé eso? Wow. Te intenta abocar a ciertas sensaciones, ¿no? Bueno, como decía, de la psicodelia, ¿no? De estas imágenes bastante extrañas, no diría absurdas, pero sí, ¿no? Con, con mucho para absorber, ¿no? Constantemente. Al principio de la película, obviamente, esto se ve de una manera más calmada, pero a medida que va avanzando cada vez más tenemos imágenes diversas de algo que está en el bosque, algo que tal vez se está comunicando con los personajes o no, pero que además no empiezan a tener todas estas ilusiones sensoriales. Y me parece excelente el uso de las imágenes en todo esto y además de la misma soledad del bosque, que va generando mucho de esto también, ¿no? Sonidos para los cuales nosotros usualmente no estamos acostumbrados, ¿no? Por habitar la- las ciudades y demás, y que me parece que lo trabajaron de una manera excelente, ¿no? Yo digo, el uso de la música, la edición de estas varias imágenes, ¿no? De estas varias ilusiones o imágenes producto del consumo de psicodélicos, cosas por el estilo que la hacen destacar. O sea, es un estilo que es muy propio de esta persona. Ben Whitley es algo que le gusta mucho a él trabajar con esto Mira. y que me parece que lo hizo de una manera muy buena. Me parece que tuvo mucho para comunicar. De hecho, constantemente cuando estaba viendo estas escenas y demás, todo este mundo que iba construyendo algo tan sencillo como imágenes o percepciones sensoriales, yo constantemente estaba pensando cómo me gustaría poder plasmar algo así en las cosas que yo hago, cómo, digamos, Claro. tener algo, construir un mundo que se basa en esta serie de percepciones, ¿no? Decir bueno, y mira, pasan estas cosas y sienten esto y esto y aquello, ¿no? Y poder, justamente como te decía, comunicar todo esto de esta manera. O sea, el esfuerzo de diseño que debe haber representado llegar a todas estas escenas. em, y que de nuevo destaco completamente el sonido, no solo la música, como te decía, para mí fue importantísimo en esta película los sonidos del bosque, ¿no? Muchas veces se escuchan los árboles, las aves y demás, las hojas en el suelo, y que me parece que fue re interesante cómo lo plantearon y cómo se vio y cómo lo vivieron los personajes dentro de estos aspectos, el sonido y lo visual. Y voy a vos. Bien, muy bien. Yo te spoileo mi visión. Creo que la cinematografía fue lo mejor de la película.
Me pareció espectacular todo el tiempo. Consiguieron el marco perfecto para una película de terror. Este, siendo que tengo mis dudas de que haya sido una película de terror. Este, sacando toda la parte introductoria en la que llega el personaje, etcétera, creo que el 70% de la película tuvimos a los protagonistas en el bosque, y yo por lo menos me sentí en ese bosque con ellos. Tenías ese panorama en el que ves lo que está a la vista y todo lo demás se vuelve misterioso y posiblemente hasta agresivo. Las tomas también ayudaron mucho a esta sensación de violencia, de velocidad que aparecía cada tanto, y la velocidad posterior, perdón, la edición posterior, creo que fue un trabajo increíble también. Todo en pos de esas escenas típicas de persecuciones o los golpes que les dieron mientras dormían, donde veíamos flashes de luz. Eh, no se ven como una película más, eh, sino que tenía un estilo muy particular y muy original. Yo la vi muy de noche, así que me puse los auriculares para poder escucharla con un buen volumen y fue la mejor decisión de mi vida. Si alguien la ve, a partir de esto que está escuchando, véala con auriculares. Eh, Todo el juego que hicieron con los sonidos y las distorsiones y como decías vos, el ambiente del bosque, que también obviamente se prestaba, fue increíble. Muchísima calidad y el sonido era totalmente envolvente. Colaboraba mucho en que uno se sienta parte de lo que estaba viviendo. En este caso yo creo que el sonido tuvo un rol especial. Lo quiero destacar especialmente porque me gustaron muchísimo esos sonidos. Sobre todo los distorsionados que hacía la investigadora desde su consola, pero también, por ejemplo, cuando Zack les pone una bolsa en la cabeza, yo escuchaba la bolsa. Hacé de cuenta que me la pusieron a mí la bolsa en la cabeza, porque se escuchaba desde los oídos. Un laburo interesante. Por último, me gustaron los pocos efectos especiales que usaron. Usaron pocos y me gustaron. Sobre todo en el pie de Martin. Supongo que hubo algo de efecto especial ahí. No creo que le hayan abierto el pie. Y algunas heridas que también hicieron. En general fue una película que pareció hecha a mano. Sin computadoras atrás, sin demasiado CGI. Más allá del enorme trabajo de edición que vuelvo a mencionar. Se la notó hecha naturalmente. Y esto para mí, esto por ahí roza con guión, pero me resultó muy creíble toda la base científica que mostraban para sostener un poco toda la parte de terror de la película. Es más, me encantaría saber si hay una raíz verdadera, una raíz científica en todo lo que decía la doctora Wendell. No sé si en general, pero por lo que tengo entendido, los hongos generan comunidades y están controlados como por una especie, no me acuerdo, bueno, por ahí ahora estoy diciendo una burrada, pero lo voy a decir de todas maneras, Decila. como una especie de mega cerebro, o controlados, digamos, por una inteligencia central que se extiende a través o que generan, digamos, eso, una mente a lo largo de kilómetros y kilómetros de distancia. Hermoso. En el caso estamos hablando de hongos, no De hongos, sí. vegetación como una. Sí, sí. Bueno, Este, pasamos así a que, actuaciones. dale. Bueno, a mí me gustaron mucho las actuaciones porque también sentí, como decías, esto digamos, de lo natural y demás. Bueno, yo sentí que estas personas, digamos, sentí mucho en estas posiciones en las que estaban y que me gustó además Sarney, no, o sea, durante varias partes de la película no se la ve a Martin como el típico chabón, ¿no? Que va a salvar el día o que ve a las personas a su alrededor en riesgo. Y si bien Definitivamente. en parte lo hace, en algunos pocos momentos, ¿no? También es como que mucho, durante la mayoría sentía mucha duda sobre lo que estaba pasando y cómo hacer, y estaba constantemente necesitando buscar ayuda de las personas a su alrededor. No era como muy dependiente de lo que hacían los demás porque estaba muy fuera de su elemento, y le creía totalmente que estaba fuera de su elemento. No era como que constantemente cosas que pasaban eran una sorpresa para él o no una causa de dolor. Y, lo disfruté, digamos, ver el desarrollo del personaje, si se le puede decir desarrollo, o sea, básicamente no ir aguantando todas estas series de experiencias y los encuentros, y también me gustó muchísimo el personaje de Alma, casi Mira, se me está escapando el nombre. sí, sí. Eh, lo disfruté porque, digamos, sentí que era justamente una buena juxtaposición con la personalidad de Martin, ¿no? Era una persona muy práctica, siempre que estaba muy analizando las cosas
ponele que en frío, pero digamos teniendo siempre en cuenta cuáles eran las prioridades de la situación y que además era una persona muy capaz en el ambiente que se encontraban, entonces no, claramente Martin no se podía sobrevivir a todo lo que sobrevivió sin ella. Y, y sencillamente siento que estuvieron bien expresados los personajes, o sea que me gustan las varias expresiones, cómo se enfrentaron a las situaciones, los dolores y penurias que pasaron, y que creí, ¿no? Cómo lo estaban enfrentando, cada uno desde su punto de vista. Fuera de eso, no es una película con muy pocos personajes, estamos hablando de un total de 6 personajes, de los cuales 4 son solamente, digamos, realmente importantes. Los otros dos, que eran personajes que se ven al comienzo de la película, me parece que están bien en lo que hacen, no se puede esperar nada demasiado, em, y que simplemente fueron creíbles. Y el resto de los personajes, que son la doctora Wendell, si no me estoy confundiendo el nombre, Zack. ¿cómo se dice? Isaac, ¿no? También, ¿no? Cumplieron en su rol, tenían, bueno, roles también un poquito más, entre comillas, fantasiosos o bizarros en cuanto a sus ideologías y las cosas que querían y demás, ¿no? Me parece que Zack eh, estuvo muy bien interpretado para lo que necesitaban hacer, ¿no? Esta especie de psicópata amable em, que estaba cazando gente y cosas por el estilo y demás, y todas sus creencias, ¿no? Que fueron evolucionando a medida que estuvo ahí en el bosque. em, y demás. O sea, no creo que haya habido nada demasiado complicado, las actuaciones no han tenido que ser complicadas, ¿no? Y demás, pero sin embargo yo sentí creíbles a todos estos personajes, sentí que lo que estaba viendo eran personas, y eso fue lo que me gustó de las actuaciones. Y a ver vos que dijiste y mirá en un momento, a ver qué te sorprendió de lo que dije. Entiendo. Bueno, mira vos cómo me toreás. A mí en general me gustaron las actuaciones. Yo creo que siempre es un desafío, como decía en la película anterior, en este caso, eh, que los tipos tienen que fingir un terror que no sienten para nada. En Ujú. este caso, un desamparo absoluto, miedo, incertidumbre, sobre todo el personaje de Martin, eh, que ¿Martín? Martin, Martín. Y su gran este, amigo Zack. que de hecho le cortan una parte del cuerpo, ya veremos cuál. Este, tienen que responder con sus expresiones, siendo que en realidad los tipos están rodeados de camarógrafos, de producción, de todo tipo de comodidades, de lo que yo creo. No, obviamente no sé lo que pasó, pero entonces supongo que es muy difícil demostrar o vender que te está pasando una cosa que está muy lejos de estarte pasando. Debe ser, para mí, de los géneros más desafiantes para un actor. Y en este caso yo no me creí lo que me estaban vendiendo. Eh, no los creí en peligro, no les creí asustados, no los creí enojados y no los creí curiosos en la última parte cuando ya están con la doctora Wendell. Habló puntualmente de Martin y de Alma. Ujú. Eh, y en este caso no me pareció un problema de guión, sino que todo lo contrario. El guión me hacía meterme en el contexto y suponer todo lo que ese personaje seguramente le estaba pasando por la cabeza. Pero las expresiones puntualmente de ellos a mí me parecieron ajenas. Eh, no digo que me haya molestado ni nada, porque estuvo bien sostenido por todo lo demás, pero yo puntualmente no les creí. Reese Shearsmith hizo el papel de Zack y yo creo que tuvo la oportunidad de componer un personaje totalmente diferente. Enajenado, sociópata, más extravagante, si querés, más típico de película de género. A mí me gustó lo que hizo, eh, haciéndolo más humanizado, pero me parece que el papel que le tocó le hubiera permitido jugar mucho más. Eh, Igualmente, quiero aclarar que junto con la edición y las luces y la música, tuvo varios segundos y segundos en pantalla que eran espectaculares. Eh, que vos sostengas, sobre todo desde el guión, eh, que haya un tipo con un hacha corriendo gente o con la bengala, ya voy a hablar eso en guión, pero creo que estuvo excelente todo lo que él pudo hacer en el bosque. Eso estuvo perfectamente logrado. Por último, yo quiero destacar a Hayley Squires, que hizo de la doctora Wendell, y a ella sí le creí todo. Me gustó mucho lo que hizo, sobre todo con los ojos. Las veces que miraba fijo o cuando estaba explicando algo, no sé si alguna vez miró a cámara o cuando miraba fijo a los personajes, me causaba una sensación muy especial a mí, como una especie de escalofrío. Al mismo tiempo, quería entender lo que ella contaba, esto que te decía recién,
sobre la comunicación en el bosque, la comunicación con el bosque, pero porque era muy interesante y novedoso lo que proponía. Y también ahí siento que los otros personajes, por eso decía lo de la curiosidad, eh, pudieron haber jugado mucho mejor con ella. En esto de que cuando ella se iba, viste que se decían, está loca, no le creas, escapémonos, está con el otro. Creo que pudo haber sido mejor el juego o la química entre ella y las dos personas a las que ella, entre comillas, le salvó la vida al principio. Así que Sí. veremos qué pasa con el guión. Igual ahí tengo que entrar ahí en lo que vos decís, en la expresión de los personajes. Yo de nuevo lo siento como personajes que eran, digamos, muy sencillos en las cosas que querían, lo tenían muy ahí, muy se entendía dónde venían y las cosas que querían, y había una preocupación por la salud de Martin, ¿no? Las cosas que le estaban pasando y demás, y de hecho no, llevan en el guión, después veremos las cosas hacia esos puntos, y la verdad que eh, yo lo que creo es que no fueron actuaciones hiper dramáticas, o sea, me Exacto. parece que de una manera muy sencilla estaban comentando las cosas que estaban pasando a los personajes, y eso fue lo que a mí tanto me gustó de cómo representaron estos personajes. Así que, de nuevo, yo planto de nuevo la bandera me encantó cómo lo trabajaron porque lo vi de una manera muy sencilla y que puedo entender, digamos, eh, una situación extraordinaria para personas, entre comillas, comunes. Más Exacto. allá de cuán diferentes pueden ser, no todas las personas son guardabosques y cosas por el estilo, o científicos y demás, ¿no? Bueno, nada, eso fue lo que quiero poner en contraposición a lo que vos dijiste. Si bien ya lo dije, quiero remarcar que para mí fue todo lo contrario. Bien, sí, Y, no. no, igualmente estoy de acuerdo, ¿no? O sea, eh, en lo que vos decías, ¿no? O sea, me parece que Saque trabajó muy bien el chabón y demás en los momentos que tuvo espacio y demás. Y después desaparece, o sea, no está de una manera muy fuerte en los primeros momentos de la película y después desaparece. Ujú. Y hubiese estado bueno seguir un poco más con ese desarrollo hacia el final, tenerlo tal vez. Pero bueno, nada, vayamos a guión. No, déjame que haga un cierre, o si querés después lo haces vos. Pero No, no, sí, dale. sí quiero destacar en la actuación que no fue la actuación de la típica película de terror, donde son todos obvios y todos plásticos. Eso sí estuvo espectacular. No fue una típica película de terror, sino más bien todo lo contrario. Es fácil. Yo creo que el guión fue clave, por eso ya voy a llegar. Eh, al ser un científico, con todo lo que uno piensa de antemano de un científico, que es más frío, que es más numérico y que es mucho menos práctico, entonces era como más fácil que el tipo no haga todas las morisquetas que hace el típico actor de película de terror que nunca sabemos a qué se dedica, pero suele ser, no sé, un joven que está de fiesta y le pasan cosas, entonces como más jocoso. Acá fue como más parco y estuvo buena la búsqueda. Pero bueno, yo pienso, a diferencia de vos, que no fue, no fue tan creíble, pero me gustó mucho la búsqueda. Y ahora sí, si me permitís, paso a guión. Y debo No decir, tengo que empezar yo, ¿o no? perdón, O pasa a sea, guión. No, 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 es cierto. Dale vos, dale con todo. bueno. Em, y a mí el guión me parece que es como bastante minimalista, o sea, hay muchas cosas, digamos, que van sucediendo y que están ahí. Obviamente desde un principio te introducen ciertos elementos de lo que sería, digamos, desde el punto de vista fantástico, te empieza introduciendo, ¿no? Que hay un cierto folclore alrededor de... ¿vos sabés cuál es el origen de la palabra folclore? A ver, Eh, folk significa gente y lore significa conocimiento. conocimiento, Sí. el conocimiento de la gente. No el Vox Populi, lo que se pasa de en boca entre Ujú. la gente, no las tradiciones. Así que de Sí, ahí viene lo la sabía palabra. y me lo había olvidado. Es bueno refrescarlo. Este, mm, y que me parece, no, o sea, lo construyen de una manera muy sencilla, todo lo que es, digamos, esta posible amenaza del bosque, y después, no, a medida que avanza la película, vamos encontrando que hay alguien que los ataca en el bosque, Zack, ¿no? Que está viviendo ahí, convencido que hay una entidad que habita en el bosque, ¿no? Que existe en un monolito, que es alguien o algo que busca ser ayudado, que busca muchas veces ayuda a los viajeros y demás y se comunica, pero que bueno, que merece ser idolatrado, a diferencia de lo que busca la científica que ellos están buscando, Wendell. Y así empiezan, vamos enterándonos del esfuerzo que hace Zack
por evitar que la gente se acerque a Wendell y ofrecer básicamente ofrendas a esta entidad del bosque, ¿no? Y Ujú, no vamos presentando parte de este mito, pero también de una manera que es muy escueta, ¿no? Sobre todo son diálogos que tiene, o desvaríos que tiene, que sufre Zack, ¿no? Pensando o hablando de esto que está viendo él, de esta presencia que siente él que le habla. Y bueno, obviamente como tienen que lidiar con todo esto en los personajes, ¿no? Alma y Martin, pero digamos no hay una construcción, no hay una sobreexposición de elementos que nos lleva a reconocer por qué están pasando estas cosas o qué es lo que hay ahí, ¿no? No es que de repente nos empezamos a ver sobrecargados de imágenes sobre este misterio. Existe lo que Zack dice y lo que después nos vamos enterando también en cuanto se acercan, ¿no? a la doctora y lo vamos viendo desde el punto de vista científico. Pero fuera de eso, la construcción es muy de sensaciones, ¿no? De cierta presencia extraña que te hace tener visiones, o una manera de comunicarse que no es la normal, no es aquella a la que esperamos las personas, sino que tiene que ver con esta serie de sensaciones comunicadas a través de un vapor que liberan, o de una fragancia que liberan los hongos del bosque y cosas por el estilo. Y, y que a mí me encanta este tipo de construcción porque te deja un montón de pie a vos imaginarte un montón de cosas y al final no, en sí la historia no queda muy en claro. ¿Existe o no la, la figura del bosque o no? ujú. Y muy probablemente no haya sido, y si haya sido simplemente la obsesión de algunas personas, ¿no? Esta tendencia a querer explicar todo de alguna manera mística, ¿no? Que le dé sentido a sus vidas y sentido a algo en lo que le están poniendo tanto esfuerzo. Y que, y que la película constantemente te deja a vos que vayas construyendo esos mismos significados y vayas entendiendo o no qué es lo que está pasando en la historia, qué es lo que está pasando con estas personas, qué es lo que ven ahí o no. O sea, simplemente son visiones provocadas por un alucinógeno. O sea, ¿de dónde viene toda esta conexión? ¿Hay algo realmente, un espíritu que puede comunicarse con las personas y llamarlas a través de kilómetros y kilómetros de distancia? Y todo acompañado de manera, para mí, excepcional por justamente no la edición, la capacidad de ir mezclando estas imágenes que nos hacen tal vez encontrar otro significado en todo lo que están viendo los personajes. Entonces nos queda la duda. ¿Eso que vieron es real o no? ¿Qué es eso que está ahí al borde, digamos, de la conciencia? ¿No? Eh, por eso constantemente estoy mencionando, utilizando la mención de alucinógenos o alucinaciones y demás. ¿No? Producto no de la ingesta de algo o producto de algo, digamos, casi tangible que hay en esto. Y me parece que es una película que no es para todos, justamente en este desarrollo del guión. Pero para mí lo es, 100%. Es el tipo de películas que yo adoro. Tiene algo excepcional en esta manera de contar con tan pocas cosas, algo tan interesante y tan misterioso y tan acompañado de sensaciones, que me hizo sentir un montón de cosas. Y también no, la duda, como te decía, la misma duda que tuvieron estos personajes. Em, Voy a vos, porque yo voy a Bueno, seguir dale. aplaudiendo la película si me dejan. Bien, bien, sí, por supuesto, para eso estamos. Yo debo decir que la raíz del guión, o sea, la justificación de todo lo paranormal que en teoría viene después, y hablo no de esta película, sino que en toda película, la raíz de esta en particular es lo que a mí me encanta para que funcione como base. O sea, leyendas medievales, me vuelve loco cuando usan eso, leyendas medievales de una zona puntual del mundo, donde pasaron cosas en años oscuros, por ejemplo, en la etapa medieval, y de ahí empiezan a nacer leyendas y se tejen historias, como lo que decías vos de folclore, historias paranormales. Entonces, usar esas historias tan oscuras y que a mí me generan tanta curiosidad porque las historias son hermosas y la base, o sea, lo que en teoría está documentado que sucedió, es muy curioso. Entonces uno le busca la explicación y las historias que se van tejiendo alrededor suelen irse a lo paranormal y son muy graciosas en el sentido de que no de que dan gracias, sino de que están muy bien adornadas y es lindo. Eso a mí me encanta cuando lo ponen en función de una película paranormal. Cuando lo toman como punto de partida, yo me predispongo de una manera especial para lo que viene después. Porque entiendo que tiene una base, si bien más mágica, tiene una raíz que puede llegar a ser cierta o que puede llegar a ser creíble para ciertas culturas. Entonces eso a mí
Yo enseguida me pongo adentro de esas culturas y lo disfruto como si fuera creyente de este tipo de deidades. En este caso nombraron también el Maleus Maleficarum, que es esta especie de manual del siglo XV para perseguir brujas, que yo lo conozco por una canción del Indio. Entonces también, como que todo el tiempo involucran... Ahí estás hablando y yo no te estaba escuchando. No te preocupes, dije el martillo de las brujas, Exacto, el así es martillo de las conocido brujas. en castellano. Así es. Entonces, como que añaden elementos completamente curiosos y todo lo que es medieval a mí me genera un significante muy oscuro, muy misterioso y atractivo cuando se lo coloca en este tipo de contextos, ¿no? Porque también lo podés colocar en el Disculpa, contexto. quiero mencionar algo. Sí, El nombre se le da a la criatura en la película, si no me equivoco, es Paen Fake o algo por el estilo, ajá. que en la traducción del idioma, esto es una película inglesa por las dudas, si no me equivoco, eso es irlandés, Yo lo entendí creo. como inglesa, pero no lo sé. No, no, la película es inglesa, pero Ah, Paen Fake no es en idioma claro, inglés, claro, claro, obviamente. claro, entiendo. Eh, pero a lo que... Y el nombre se traduce como luz y sonido, y no aquí también es el elemento que constantemente estamos Tal viendo cual. Mirá en la vos. película, ¿no? Y también, ¿no? Que eso, por las dudas, por ahí lo explican en la película, no es que lo estoy Sí, sí, sacando lo del explican, sí. aire, ¿no? Y por eso también, ¿no? Constantemente es tan importante todo esto que vemos, todas estas imágenes que vemos constantemente y el sonido que se usa también, ¿no? Bastante particular y un estilo que a mí me gusta mucho de música. eh, y que bueno, ¿no? Que a su vez también va agregando justamente a toda esta mística y toda esta idea, porque son elementos muy sencillos, pero que lo mencionan y empiezan a construir encima de eso y van alimentando las ideas de edición que hay dentro de la película, Ujú. ¿no? O sea, y me parece que eso es una parte excelente también de cómo se generó todo el aspecto visual y sonoro de esta película. Disculpa, Sí, dije. no, no, muy buena aclaración. Bueno, a todo este universo que decía que ellos desplegaron para usar como base de la historia, le agregan otro tópico muy especial, que es toda la parte natural, los árboles, los hongos, las drogas, las drogas alucinógenas que se pueden sintetizar, sobre todo cuando tenés una persona estudiosa como se encargan de demostrarnos que tienen atrás, y uno ya empieza a dudar de todas las perspectivas que empieza a ver de la misma película porque ya no sabe qué parte es alucinación y qué parte es real. Entonces juegan mucho con la curiosidad en este caso, de la mía. Entiendo que a alguien no le guste, pero todos estos elementos que fueron involucrando a mí me hacían poner en un punto de partida hermoso para disfrutar de este tipo de películas. Entonces, después le agregan también la vulnerabilidad de la vida acampando, de tener que atravesar un bosque, lo típicamente tenebroso de tener que correr en este bosque, ser perseguido por alguien. Entonces, más sobre todo cuando me estás explicando que el que corre es un doctor que no tiene nada que ver con la supervivencia, que quizás hace 40 años que no corre, como él mismo lo dijo. Entonces, creo que el guión estuvo perfecto, pero perfecto, combinando todos estos ítems, todos estos distintos significantes, para que la película pueda tener a un tipo persiguiendo con un hacha a dos personas rengueando en un bosque entre gases, luces y música, y nada de eso sea descolocado o falso. Nada de eso fue forzado. Con todos esos componentes típicos de películas de terror, cabían, porque estaba perfecto que estuvieran ahí, era hasta lógico que estén ahí. En todo ese trabajo a mí me cumplieron con creces. Eh, por último, me parece que abrieron tantos flancos que me hubiera gustado ver que se desarrollen mejor. Y me quedé como un poco esperando eso, entender un poco más todo este universo que después me dijiste vos de los hongos. Todo esto que me empezaron a explicar, que hagan algo con ese guión más allá de sostener el clima que sostuvieron. Entiendo, ahora que vos lo marcaste, entiendo y está muy bien que hagan que yo me plantee cómo terminó la historia, pero a mí la historia no me importa, me importa la raíz. Eh, entonces me hubiera gustado que me complementen un poquito mejor esa raíz. Más allá de lo que le pasó después a Alma, que si se convirtió en la doctora Wendell, si se comunica o no con los hongos, eso a mí, eso sí lo puedo componer yo o no componerlo. Pero lo otro sí me interesa ver un poquito más. ¿Qué pasa con esto? ¿Que compusieron o ya estaba compuesto y recompilaron para generar esto? Pero bueno, me quedé con ese vacío. Entiendo. ¿Pasamos a puntaje o conclusión? Dale vos. No, no, por eso.
O sea, sí, voy a tirar una conclusión y básicamente es que por eso decía no también que es una película en sí difícil de sobrellevar. Entiendo que no puede ser para todos la manera en la que está construido el guión, porque básicamente justamente se pierden estas cosas. No hay una, como que hay una manera de contar la historia que te deja un montón de baches en el medio y tenés que ponerte a trabajar vos y sacar qué es lo Claro. que querés sacar de la película. Y que no todas las personas que ven una película dicen, yo tengo que ver una película así me cuentan una historia de medias y veo qué saco yo de toda esta experiencia. Y que por el contrario, como dije yo, me encanta este tipo porque me presenta un mundo recontra rico sin la necesidad de deletrármelo todo, ¿no? Exacto. Y entonces me quedo yo con algo bueno, disfruto un montón y que me alimenta a mí como no dentro de mi actividad creativa como escritor y como dibujante y demás, y me genera una serie de ideas que yo podría seguir explorando, ¿no? Es decir, imaginarme qué hay más allá de todo esto. Y bueno, mi puntaje para esta película va a ser un 8.5. Mira qué puntaje. Muy Me re bien. gustó la película. Y yo ya esperaba que me gustase porque ya vi, creo que dos o tres películas del chabón y todas me encantaron, así que... Eso te iba a preguntar. Mientras anoto tu puntaje y el mío, ¿qué más viste de Ben Whitley? Eh, Primero que nada, Fiel in England, que de hecho me parece que es una película que podría tener una conexión con esta en Mira, historia, porque es sobre un grupo de chabones que un alquimista los manda a buscar algo en un campo. claro. Y acá en esta película se menciona un alquimista que tal vez quedó atrapado y demás y todo esto, ¿no? ¿Esto pasa en Bueno, la actualidad? no, pasa en el 1600 por ahí, en Fiel in England. Mira, me Tendría suena. sentido. Claro, A claro, claro. ver, y Ben Whitley, dame un segundo. Porque me gustó mucho la dirección. Bueno, mientras pensás, yo le voy a poner un 7. Ujú, A mí me entretuvo muchísimo, la disfruté muchísimo. Este, como se disfruta a una interesante película de suspenso, si querés, de terror. Me dejó palpitante por un buen rato, y eso dice mucho. O sea, no quedé indemne después de haberla visto. ujú. Pero bueno, lo que te digo, me deja ese pequeño vacío. Entiendo esto que decís vos de que el vacío lo puedo rellenar yo, y me parece poderosísimo esa búsqueda hasta intelectual dentro del género terror, que yo lo que tengo visto el género terror no es muy así, sino todo lo contrario, es de exponerte todo para que te lo dan masticado para que vos lo tragues y en base a eso sientas cosas, más allá de que las termines sintiendo o no, que es lo que uno termina, como lo que decimos siempre, una película cómica, más allá de la cinematografía y eso, uno la termina juzgando si me hizo reír o no me hizo reír. Acá una película de terror lo mismo. Eh, Ujú. bueno, por eso me parece que se sale de la caja. Es una película de terror que a mí muy pocas veces me sentí con alguna especie de miedo, y sin embargo me encantó. Desde muchos otros flancos me recontra gustó, Tal más cual. allá de que no me hizo asustar. Entonces me parece poderoso eh, la búsqueda, que se hayan permitido salirse un poco de la caja. Entiendo. Sí, tal cual. Las dos películas que vi de él son Fiel in England, Un campo en Inglaterra, y Kill List, lista de... Pero Fiel en England no es la que lista vimos hace poco en mi casa o que me hiciste ver, de que uno de los tipos es como el líder y los otros lo lleva con Sí, sogas. Ah, exacto. ahí está, me sonaba, me sonaba. Sí, sí. Ahí, viste, hay un aire, no. También en Ay, esa sí, era, totalmente. en esa había mucho también de las Alucinógeno. alucinaciones y demás. Sí, definitivamente. Y la otra película, Kill List, es sobre un asesino retirado que le mandan un trabajo más y cada vez las cosas salen peor y peor y va John Wick. descubriendo cosas más peligrosas. Ah, No. suena parecido. No es del género acción, así que Interesante. ¿Estás terminando el dibujo? Porque sí, ya está. te estoy enviando las películas para la Y, semana que viene por Discord. Y si me y das bueno, damos por terminado. Sí, pero para que si me das el ok ya lo dejamos en el video, la promesa para la semana que viene. Querés contar, a ver. Ajá. Mm, Déjame ver esta última para papá. Es de Sí, Terrier. perfecto. Bien, entonces, The Assistant 2019 y The Fisher King de 1991 van a ser las películas para la semana que viene. Tal cual. Un abrazo a Perfecto. todos.
tenemos películas y bueno, muchas gracias por todo. Un placer como siempre, Tincho. Un placer, sé que. Fuerte Y nos abrazo. vemos la próxima. Nos vemos la próxima.